Tengo 85 años. Las huellas de cada año que he vivido están guardadas en mi cuerpo, en mi alma y en mi hogar. La casa está en silencio, las habitaciones vacías. La soledad de los años se ha impregnado en las paredes. Superé el cáncer. Fue un proceso de tratamiento difícil. Pero en esos días duros, la soledad se volvió aún más profunda. Mi esposo había fallecido hacía mucho tiempo. Mis hijos estaban absorbidos en sus propias vidas, ocupados con sus familias y trabajos. El silencio de la casa me hizo sentir el lado cruel y a veces injusto de la vida. Cuando regresé del hospital, mis primeros días pasaron en silencio. Pensaba conmigo misma, lloraba. A veces me sentaba durante horas junto a la ventana, ver a los vecinos pasear a sus perros, jugar con sus gatos, la felicidad de las mascotas de mis amigos. Todo me hacía sentir tanto envidia como vacío. ¿Por qué siempre lo pospongo?, me preguntaba. Tener una mascota, traer un pequeño ser a mi vida, siempre lo dejé para después. Encontraba excusas. Ya soy mayor. Me cansaré. La casa está tranquila y ordenada. No necesito cambiarla. Tengo hijos. No necesito más responsabilidades. Pero una voz dentro de mí siempre susurraba: no estás sola. El amor te espera. Cada día. Mientras tomaba mi café junto a la ventana mirando a los gatos en la calle, escuchaba ese grito silencioso. Una mañana, un anuncio del refugio llamó mi atención. Un pequeño gato necesitaba un hogar lleno de amor. Sentí algo dentro de mí. Una oportunidad que había esperado durante años estaba frente a mí. Quizás ahora es el momento adecuado, me dije, y esa mañana tomé mi decisión. Iría a adoptarlo. Cuando llegué al refugio, el gato estaba sentado en silencio dentro de su jaula. Sus ojos estaban llenos de una sabiduría que intentaba comprender el mundo. Me acerqué y le susurré con voz firme: «Hola, pequeño amigo». Nuestras miradas se encontraron. En ese momento, una calidez que no había sentido en años llenó mi interior. Abrí la jaula y lo tomé en mis brazos. Su pequeño cuerpo tembloroso se aferró a mí. Cuando llegamos a casa, por primera vez, el hogar se llenó de vida. El silencio fue reemplazado por suaves ronroneos, el tacto de su pelaje y el ritmo de sus pequeñas patas. Con el paso de los días, nuestra rutina tomó forma. Por las mañanas nos sentábamos juntos junto a la ventana y observábamos el sol. Al mediodía jugábamos y por las noches se sentaba a mi lado mientras veíamos la televisión en silencio. Sus ronroneos me enseñaban paciencia, amor y lealtad. La casa ya no era un lugar solitario, un amigo, una presencia silenciosa pero fuerte. Se había convertido en el centro de mi vida. Después del tratamiento contra el cáncer todavía estaba físicamente débil. Existía el riesgo de caer. Pero el pequeño gato comenzó a enseñarme la vida de nuevo. Pasar tiempo con él aligeraba el peso de la soledad y borraba lentamente los dolores del pasado, como si los eliminara con una goma. Cada día, sentada junto a la ventana con él, volvía al pasado. Recordaba la infancia de mis hijos. Revivía los primeros días con mi esposo. En esos días me di cuenta de que crear un vínculo con un ser vivo puede aliviar la soledad y el dolor de los años marcados por la enfermedad. Las mascotas tocan el alma, sanan en silencio y muestran el valor de la vida con su presencia. Mi pequeño amigo llenaba mi silencio con compañía. Aquella mañana, la casa estaba en silencio. El sol se filtraba lentamente entre las cortinas y las sombras en la habitación se alargaban y acortaban con pasos lentos. El pequeño gato dormía a mi lado. Sus suaves ronroneos marcaban el ritmo del silencio. Mientras preparaba el desayuno,
No me di cuenta de que tropecé. Subiendo las escaleras, estaba cansada y distraída. Un resbalón, un dolor insoportable. Me había fracturado la cadera. El pequeño gato se dio cuenta de lo que había sucedido. Me lamió la cabeza, tocó mi rodilla con sus patas, frotó su cabeza contra mi hombro. Si hubieran sido personas, habrían ayudado. Pero la mayoría estaba ocupada en sus propios asuntos o en el ajetreo de sus vidas. En ese momento, mis ojos se llenaron de lágrimas. Estaba pagando el precio de todo lo que había pospuesto durante años. La soledad y las oportunidades perdidas volvieron a desplegarse ante mí con la caída. Fui llevada al hospital. Los primeros días pasaron entre dolor y miedo. Cada movimiento, cada respiración era como un recordatorio. El tiempo perdido en el pasado no vuelve. El pequeño gato estaba a mi lado. Con su mirada me daba valor y con su presencia aliviaba el dolor. Sus ojos silenciosos me daban el amor que esperaba de las personas. Un vínculo incondicional. Con el paso de los días, comenzó mi recuperación. En la sala de fisioterapia, con cada paso que daba, la voz de mi pequeño amigo resonaba en mi mente. Sus ronroneos, el suave toque de sus patas, me decían cada día: eres fuerte, puedes vivir. La confianza que había perdido tras el cáncer regresaba poco a poco. Cuando regresé a casa desde el hospital, el gato me recibió en la puerta. Corría con su pequeño cuerpo. Tocaba mi rodilla con sus diminutas patas. En ese momento comprendí que, aunque hubiera llegado tarde, aprender a vivir una vida llena de amor, incluso tarde, trae una paz indescriptible. Al volver a casa, nuestra rutina adquirió aún más significado. Empezábamos el día juntos, compartíamos el desayuno. Al mediodía, observábamos el sol junto a la ventana y por la noche veíamos la televisión en silencio. El gato me recordaba el valor de la vida y me enseñaba la importancia de los pequeños momentos que había perdido en el pasado. Una tarde, sentada junto a la ventana, pensé en el pasado. Recordé mi tratamiento contra el cáncer, los días solitarios en el hospital, a mis hijos, a mi esposo y los años que había perdido. A veces, las personas te dejan solo en momentos inesperados, pero la lealtad de un ser vivo puede llenar ese vacío. Mi pequeño amigo llenó el silencio con compañía, la soledad con confianza y el vacío con amor. El tiempo que pasé con ese pequeño gato me enseñó algo más. Nada en la vida debe posponerse. Cada momento es valioso. Los pequeños instantes contienen grandes lecciones. Las horas que pasé con él aligeraron el peso de mi soledad y me recordaron las formas más puras de la vida. Por las noches, mientras yacía a mi lado escuchando sus ronroneos, pensaba en el pasado. La infancia de mis hijos, los días con mi esposo, las oportunidades perdidas. Pero también me di cuenta de algo. A pesar de todo, todavía soy feliz. Puede que haya llegado tarde, pero gracias a este pequeño amigo, redescubrí la belleza de la vida. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El tiempo que pasé con el gato me enseñó algo más que aliviar la soledad. El significado de la vida, la lealtad y el amor incondicional. Sus pequeños ronroneos me recordaban lo frágil y valiosa que es la vida. Una mañana, sentada junto a la ventana, fijé mi mirada en el horizonte. La persona que era antes del cáncer siempre elegía posponer, siempre esperar. Pero ahora, sé que esperar hace perder. En cambio, tener el valor de crear un vínculo es el mayor regalo de la vida. Mi pequeño amigo me enseñó esto. Me ayudó a cargar el dolor del pasado, el peso de la soledad y la fragilidad de la vida, y a aprender a amar de nuevo. Los días, semanas y meses pasaron.
Mi pequeño amigo permanecía en el centro de mi vida como una presencia silenciosa pero poderosa. Después de mi tratamiento contra el cáncer, comencé a comprender mejor el valor de la vida gracias a él. Despertar cada mañana con sus ronroneos, sentir su pelaje por la noche junto a mí, me enseñaba la paz, la seguridad y el significado de la vida. Pero sabía que el tiempo es implacable. Tenía 85 años y mi cuerpo era frágil por el cáncer y el peso de los años. Cada día, mientras me sentaba junto a la ventana, miraba a mi pequeño amigo y pensaba, ¿podré acompañarlo muchos años más? Su presencia había aliviado mi soledad y borrado mis arrepentimientos, pero la incertidumbre del futuro me inquietaba. Una tarde, mientras estábamos juntos junto a la ventana, el pequeño gato levantó la cabeza y me miró. Sus ojos reflejaban todo lo que había visto en estos años: amor, lealtad, devoción incondicional. En ese momento entendí que la vida a veces da sus lecciones más valiosas a través de seres silenciosos. En su mirada se unían la nostalgia del pasado y la esperanza del futuro. Una noche, mientras una ligera brisa hacía vibrar la ventana, mi pequeño amigo lamió mi cabeza. Era como si dijera, estoy contigo en cada momento. Sentí una gratitud indescriptible, el dolor del cáncer, el miedo de la caída, la soledad de tantos años. Todo adquirió sentido con su presencia. Aprendí la fragilidad de la vida y el poder del amor. Con el tiempo, nuestra relación se volvió más profunda. Ya no era solo una mascota, sino el centro de mi vida, el compañero de mi alma, sus pequeños ronroneos, sus diminutas patas y su mirada silenciosa me recordaban el valor de vivir. Puede que hubiera llegado tarde, pero todo lo que aprendí me trajo paz. Una mañana, sentada junto a la ventana, perdí la mirada en el horizonte. El pequeño gato se acercó y lamió mi cabeza. En ese momento, comprendí que la forma más pura de la vida se encuentra en los momentos silenciosos compartidos con un pequeño amigo. El dolor del pasado, el peso de la soledad, el miedo de la enfermedad. Lo había cargado todo junto a él, haciendo cada instante valioso. Ahora sé que la lealtad y el amor no siempre vienen de las personas. Las personas pueden cambiar. La vida puede ser cruel. Las pérdidas y la soledad pueden rodearte.